si lo tiene, porque a veces puede ser que no sé, porque hay gente que tiene unas cosas en la cabeza. Pero vamos a escuchar a ver, porque una persona que esté en su casa y que venga un vecino y que le ponga el ruido a toa y que no puede la otra persona dormir, de verdad que nosotros tenemos esas actitudes así, media, como que no, esa cosa como que no la hemos sabido manejar en eso. Y viene esta persona que en su país no es así, que no se preparó para entender que aquí es así y que también él supuestamente compró en una zona donde creía que eso no iba a pasar y de repente se le muda a alguien. Eso es en el caso de, diría yo, del ruido, pero a veces también andan en la calle y se le atraviesa a alguien, entra por un lugar que no tenía que entrar y también ahí comienzan a decirse cosas, vete para tu país, que tú haces aquí, si tú hablas tanto, ¿por qué te vas? También ese otro tema. Y en el tema más polémico, más de los casos más polémicos que hay, es con nuestros vecinos, que wow. ¿Cómo te gustaría que te traten? Si tú fueras un niño, si tú fueras un anciano, si tú fueras cualquier particular, hasta si tú fueras un animal, un perrito, un gatito, cualquier tipo de animal. ¿Cómo te gustaría que te traten? Siempre piensa en eso. Detente a pensar. ¿Cómo te gustaría que te hablen? ¿Cómo te gustaría que te atencionaran? Eso es lo que debemos de pensar en el momento que nos encontramos con personas que a veces no quieren más que hablar o quizás solamente que seamos humanos con ellos y que no lo tratemos con groserías, que no le contestáramos mal. Sé que a veces es difícil porque la vida viene rápido, la vida tiene muchas presiones, pero deberíamos de pensar, respirar, contar aunque sea hasta 5 y no contestar mal cuando nos encontremos en esa situación. El principio es cuando un padre comienza a decirle ciertas cosas a los hijos, comienza a vocearle, a hablarle fuerte y a decirle cosas como palabras como maldito, como eh, esas mismas que no quiero mencionar, pero son tan feas. Un padre, antes de decirle esas cosas a un hijo, esa palabra tan obscena, tan vulgar, tan de poca bendición, son palabras de muy poca bendición, debería de pensarlo 2 veces, porque eso mismo que hace se triplica. Lo que hace con el hijo, que parece solamente una descarga de su propia ansiedad, de su inconformidad, tanto con el hijo como con la sociedad, un día se convierte en una bomba de tiempo para ese niño que viene creciendo. Porque a veces nosotros actuamos de manera llevada a la emoción del momento, al impulso del momento, y decimos cosas que no sabemos o no tanto el daño, no tanto el daño que hace, es el padre al hijo como principio tiene que tratar de decirle las palabras adecuadas en ciertos momentos. Yo sé que es difícil porque andamos tan deprisa en esta vida, andamos como con tantas cosas en la cabeza, totalmente saturado de cosas y más cosas y detalles y obligaciones y que si tenemos crisis, que si tenemos que cumplir con algunas cosas. Pero como ya dije en otro video, tú que tuviste un hijo, tienes que atenerte a la consecuencia. Un hijo no se trata así. No te pongas a decirle esa misma cosa que tú le dices, se la repite él a otro niño.
Y el otro niño es como una cadena. El otro niño aprende esa palabra de ese niño y después tenemos que un caos social, como actualmente lo tenemos. No es posible que un padre le diga cualquier cosa a un hijo de que porque está disgustado, tiene que pensarlo bien. Porque que es un hijo, es un proyecto. Un hijo es un proyecto hay que cuidarlo. Imagínate si tú tienes una empresa, si tú pondrías, si te dijeran que una palabra puede quebrar tu empresa, tú usarías palabras malas, tú usarías las mejores palabras. Entonces, un niño, y valga la que comparación, ¿no? ¿Verdad? Porque debería de ser, es más importante tu hijo que cualquier empresa, que cualquier dinero, porque se trata de un ser humano. Esa personita que viene creciendo, se apoya en ti y tú eres su mayor inspiración, su mayor ejemplo. Claro que ahora tenemos una sociedad que viene y va y que los muchachos se mueven allí, se mueven acá, se ven diferentes. Todo lo que absorben es un poquito de aquí, un poquito de allá. Y si es mal absorbible, de verdad que es otra bomba. Nosotros estamos para corregir eso y para ir monitoreando eso. Para eso estamos los padres. Porque esa palabra que tú le dices groseramente a tu hijo no va a remediar nada. Sí, tú crees que te descarga, pero tampoco te descarga. Al final, hace una presión en ti, hace un estrés en ti, no te descarga para nada. No sé, ponte a imaginarte, ponte tú mismo, solamente escribe una palabra grosera para que veas cómo tú sientes como un agrio, no como un agrio, como que algo que te quema, como que tú sientes algo, un caliente, una pequeña, como una pequeñita irritación aquí en el pecho. Porque la palabra, realmente las palabras, las cosas malas, las cosas negativas, no crean nada agradable, no se siente agradable, ni al tacto, ni a las sensaciones, ni es estético. Entonces, para qué utilizarla? Deberíamos de totalmente desecharla y condenarla, no utilizarla en nuestro lenguaje. Y menos para un niño que viene creciendo, que viene desarrollándose. Eso es lo que él va a pensar. He hablado con algunos jóvenes que tienen esas actitudes, una actitud de palabras groseras, de que todas las cosas. Incluso son jóvenes que son difíciles de que te miren a los ojos. Yo digo que tienen una expresión un poco salvaje, un poco como que así, como que te miran al acecho, si es que te miran, pero tan como así, como que no hay sinceridad, no pueden sincerizarse, no pueden abrirse. Muchas cosas vienen de ahí, muchas cosas vienen desde el hogar. Atenciona a tu niño a tal punto de que cuando tú tengas un disgusto con tu niño no llegue a ese punto de que tú tengas que hablarle mal, que tú tengas que sacar esa palabra tan grosera que son un peligro. Si tu madre te parece tonta cuando te dice cualquier cosa, te pregunta, a veces nosotros ya después que pasamos de los 40, 45, 60, 50, a veces somos un poco torpe para utilizar alguna tecnología y los jóvenes no tienen paciencia. Y le preguntamos más de una sola vez y a veces ni entendemos. Andamos por ahí con el cerebro un poco inflamado, diría yo. Ponte y detente y date un silencio de unos 15 segundos. Y ponte a pensar que no es que esa persona quiere ser así, es que su organismo, sus sentidos, todo lo que conlleva, la tiene en esa posición. Ella quisiera saber todo, él quisiera saber todo.
Él no quisiera depender de ti. Él quisiera ser independiente, capaz de resolver cualquier cosa. Pero a veces las ideas no dan lo que uno tiene como intención de ser. Trata por todo de ponerte en su posición. Súmale a tus años solamente 20 años más. Porque a veces he escuchado por ahí personas sin ningún tipo de paciencia, de verdad, que dicen, tanto que jode, o usted lo hace a propósito, mamá, usted lo hace a propósito, papá, pero que usted lo hace a propósito porque yo le dije a usted que eso no es así. Mi hija, por Dios, mi niño, ¿cómo va a ser a propósito? No puede ser a propósito. Es que es así, no le da toda, no tiene toda ha perdido un poco la noción, ha perdido un poco esa energía que le oxigenaba el cerebro y la ponía a 1000. Esas son cosas que no está fuera a veces del control. No es que no se quiera esforzar, es que no le da. Nadie quiere dar lástima, nadie te quiere dar lástima a ti. Es que el cuerpo deja de perder parte de su funcionalidad, o más bien el cuerpo trabaja de manera más lenta, vamos a decir. Entonces, por Dios, te puede parecer tonto que algunos ancianos, personas de la tercera edad, te puede parecer tonto y quizá un poco como que tú pierdes la paciencia cuando hay personas de la tercera edad que te hacen como mucha pregunta, o si cuando tú le contestas como que no capta de una vez. Y a veces sí, yo sé que puede ser un poco estresante tú estarle contestando, pero tenle paciencia. Solamente te va a costar unos minutos, te calma, cuenta hasta 5, vamos a decir, te relaja y escucha, es un poquito, tú trata de escucharlo. Y verás que no es tan difícil de contestarle, de dar una buena contesta. Sí, mamá, sí, papá, sí, abuelo, está bien. Y no ponerte a hacer esa disputa y después de esa disputa que se suben y comienza a decirle palabras groseras, que no es para nada eso natural que eso pase. Pero sí lo he visto que pasa. Eso me preocupa. Porque caramba, ¿por qué? ¿Por qué tiene que llegar así? ¿Por qué tiene que llegar a ese término? El abuelito lo que está buscándote al lado, quiere hablar contigo, quiere tener como una participación. Entonces tú no te pongas es mejor que no le conteste, es mejor que lo ignore a que le conteste una grosería. Porque te digo que él quiere una participación, o ella, la abuelita, quiere una participación, pero, tú no quieres, pero mejor quédate mudo. Pero no le contestes mal. Ponte a pensar si tú estuvieras en su lugar. Porque si en el camino no te pierdes, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Si en el camino tú no te pierdes, tú vas a llegar ahí, a ese momento, a ese punto. Entonces vas a saber con creces lo malo que es. Lo malo es que te traten mal, porque así como tú tratas a tu abuelo hoy, es posible que tus hijos, pero muy probable que tus hijos te traten así. Entre amigos, sea el caso quizá menos problema. Quizá ese caso no es como de darle como tanto interés, como tanta profundidad. Porque cuando tú tienes un amigo que a veces son de la misma edad, tienen las mismas ideas, que por eso quizá llegaron a ser amigos, no de la misma idea exacta, pero casi en todas caben y llegan a conclusiones. Quizás no haya ese tipo de inconveniente, que se traten con grosería. Sí he visto como que
cuando tienen un inconveniente que después luego ya dejan de ser amigos, entonces sí que hay una discusión y que se sacan todo a los trapitos al sol, como se dice popularmente, y se llega a un nivel, se escala los niveles de palabras, se va escalando, porque como he dicho en, en otro video, que el juego de las discusiones es como yo te digo una palabra a ti, y luego esa palabra que yo te dije a ti, tú rápidamente, lo más rápido que tú puedas, me dices una palabra el doble o el triple de grosera que la que yo te dije. Y ahí en ese juego de palabras yo te digo y tú me dices, llegamos a los niveles de palabras, llegamos a niveles de violencia y de palabras que duelen, porque las palabras duelen. Sí, las palabras duelen. Tenemos también que ayudarnos en tratar de no tomárnoslo muy personal, porque llegamos a niveles de tomarnos la palabra tan personal, pero tan personal, que exageramos en las interpretaciones. Ustedes saben que la mayoría de veces somos personas exageradas que después la estamos contando a otra persona y le ponemos un poquito de sazón y ahí también vuelve y se desenvuelve situaciones incómodas de grosería, de palabra y viene y es el momento de nunca acabar, una guerra sin final. Cuando tú terminas una amistad con una persona, debes tomar en cuenta qué tan bonito fue el momento que vivieron. Y por respeto a esa amistad tan bonita que vivieron, mejor tratar de parar a tiempo, de detenerse, decir, no, ya no voy a seguir discutiendo, tú o quien sea, está subida de tono, pienso que salimos, tener como esa madurez para decir, estamos como, se está saliendo esto como de control, mejor vamos a dejarlo aquí, vamos a parar, vamos a hablar de otra cosa, o si no, tú te vas del lugar, tratan de alejarse mejor, es lo más consciente, lo mucho mejor consciente que yo veo. Si hay otra forma, ustedes me lo dicen en los comentarios, pero eso es lo que yo veo más conveniente. En las oficinas, cuando tú vas a lugares, oficinas, y te encuentras con personas que no tienen un buen humor, no fue su buen día, no le está pasando bien, y tú le haces cierta pregunta y salen la persona como con ciertas respuestas y ciertas actitudes así, que tú lo ves que esa persona no está como dispuesta a atenderte, a tener esa energía contigo. Mejor vete suave, baja un poco, trata de limitarte a continuar preguntando. Puede ser que si es una joven, puede ser que esté en sus días o tenga algún dolor de cabeza o esté presentando un problema familiar, un problema personal. Y mejor bajarle un tono, no, porque hay que entender que sí, esa persona está ahí para atendernos, pero también son seres humanos que también pasan por cosas. Entonces, mejor no después uno tratarlo con una acción grosera o menos una palabra grosera. A veces sufrimos mucho porque a veces se da el caso que nosotros sí vamos a un lugar y nos encontramos con personas, porque en todos los ámbitos, en todos los lugares hay personas de todo tipo. Hay personas que no entienden cuál es su rol, está en un trabajo y no sabe para qué tú estás ahí. Y también puede que tú también, que venga con otro problema, que tú vas a buscar soluciones y te encuentras con esa persona que realmente lo que está es falta de que lo atiendan a ellos y no ellos atender a otra persona, y venga y se ocasione he visto esas situaciones. Una vez estaba en un hospital con mi mamá y se presentó un caso que hubo una discusión, la enfermera con la persona, con el paciente, después vino la mamá del paciente, entonces se enfrentó, entonces estaba la enfermera, enfrentándose la enfermera, el paciente y el paciente. Ahí había un arroz con mango. Pero hay que entender que esas cosas se dan, pero si nosotros nos creemos un poquito capaz y un poco como más crítico, no
no tratar de parar a tiempo y no seguir la rueda del desarrollo de esas cosas, de esas discusiones, no, porque uno se acalora, se estresa, es un punto más a agraviarte un problema de salud, o un punto menos a favor de tu salud, mejor dicho, así sería la palabra. La situación tenemos que evitarla a como de lugar. A veces hay personas que tienen una formación de que tienen que ser guapos, de que tienen que ser valientes, y piensan que por evitar algunos conflictos no son valientes por eso, son cobardes, entienden que por eso ya son cobardes, pero no, es todo lo contrario. Esa forma de ser evita mucho y dice mucho de positivo y bien de ti, te define como una persona de mucha capacidad mental, valiente, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de tener la decisión de decir cuando, de romper cualquier cosa, cualquier tema que sepa que va hacia un peligro, hacia una dirección que tú no quieres. Eso es totalmente, a mí me ha funcionado, yo que era una salvaje, sí, a mí me ha funcionado. Yo que era una salvaje, yo que no barajaba nada, yo que pensaba que si una persona me decía una cosa, yo tenía que irme encima y agarrar y arrancárnoslo todo y aruñándonos como que si fuéramos animales de lo más ruin, de lo más salvaje, agarrarnos la greña y ahí, y tú veías a la gente forzando con suéltala, y no, y que tú la tienes que soltar, y que no, y que suéltame tú, si tú me sueltas. Terrible. No, mejor no. Mejor la meditación. Agarras este dedo, creo que así. Bueno, yo lo hago así. Cuentas. Si es posible, cuenta hasta 50. Pero evita. Totalmente evita ese escenario de violencia, de palabras obscenas que llegan a lo más bajo. Eso es bajo. Esa es la palabra. Una persona puede ser lo más elegante y cuando llega ahí se perdió todo. Puede lucir elegante y todo. Nada. Nacionalidad. Ay, ese es un tema polémico cuando se discute de que por la nacionalidad. Qué feo eso. Dios mío. Aquí donde vivo, que es un lugar turístico, siempre se está peleando aquí. Porque se le dicen palabras groseras, sí, yo veo los mensajes. Y así he visto también en persona, que viene un extranjero y dice algo como que no le gusta, porque no le gusta algo del país, porque en verdad nosotros somos muy particulares en nuestra forma de ser. Y no podía decir que son ellos los particulares, porque que ninguno de los dos podemos decir, porque solamente es diferente cultura. Eso es una cultura y es de otra cultura. Resulta que se da el caso de que ellos protestan mucho porque hay mucho ruido, porque la gente tira basura, porque la gente a veces no somos eficientes, no somos puntuales, que es parte de la misma cultura. Y eso se ponen entonces hay una persona siempre que sale y dice, si a ti no te gusta, vete para tu país. Bueno, ya eso es tan demasiado común ya, decir la misma cosa, porque la repite, saben que somos como los monos que repetimos. Pero esa palabra es grosera, sí, no tan, diríamos que hay una grosería ahí de mayor, de que vulgar, que calla lo vulgar o que incite a una violencia, pero es una palabra muy grosera. Hay que entender que los extranjeros no están acostumbrados a este ambiente, ellos también quizá deberían de ser más agradables, de tratar esa crítica de otra forma. Y de parte y parte ahí tenemos la falta. Uno no puede decir de lo otro, no puede decir de lo otro. Pero en toda la esencia de lo que es un convivir,
diríamos que tenemos que comprender ambas partes. En esta parte que estamos aquí y ellos vienen, también debemos de tomarnos un pequeñito tiempo de escuchar y tratar de ponernos en ese lugar y decir, puede que tenga razón, sí, decir si lo tiene, porque a veces puede ser que no sé, porque hay gente que tiene unas cosas en la cabeza, pero vamos a escuchar a ver, porque una persona que esté en su casa y que venga un vecino y que le ponga el ruido a toa y que no puede la otra persona dormir, de verdad que nosotros tenemos esas actitudes así, media, como que no, esa cosa como que no la hemos sabido manejar en eso, y viene esta persona que en su país no es así, que no se preparó para entender que aquí es así y que también él supuestamente compró en una zona donde creía que eso no iba a pasar y de repente se le muda a alguien. Eso es en el caso de, diría yo, del ruido, pero a veces también en la calle y se le atraviesa a alguien, entra por un lugar que no tenía que entrar, y también ahí comienzan a decirse cosas, vete para tu país, que tú haces aquí, si tú hablas tanto porque te vas, también es otro tema. Y en el tema más polémico, de los casos más polémicos que hay, es con nuestros vecinos, que wow, a mí este problema, de verdad, yo soy amiga de todas las personas, no, sin excepción, yo soy muy abierta, puedo ser amiga de cualquier persona de cualquier país, que no tengo que ver, yo no tengo ese prejuicio y me trato de poner en el lugar de cualquier persona. Yo he sido también muy criticada por mi aspecto, porque soy morena, porque tengo el pelo así y tengo mis rasgos de mucha gente de África, de herencia hermosa que nos han dejado, que somos hermosos. Entonces también a nosotros se nos va, porque eso es lo que yo digo, que cuando esto venga de reprimir tanto a los haitianos, una de las personas que vamos a estar siempre en problemas somos la gente así, porque ya quieren, aunque para mí eso es una ofensa, pero ya quieren decir que uno de allá, pero para mí eso es una ofensa, porque para mí una ofensa es cuando dicen que uno es delincuente. Ahí sí, no, ahí sí de verdad que se me fue a mí lo de vital y todo, porque ahí tienen a mí que hacerme ver si yo soy una delincuente, ahí, si soy una delincuente, si soy una mala persona, si me acusarme de levantar una calumnia de que yo hice algo indebido, de que yo puedo o que yo me puse a coquetear con el marido de mi amiga, con su esposo, con el novio. Esa es una acusación que me causaría ese dolor así, me daría fuerte. Pero las personas se han dedicado a entender que diciéndole que uno es de los vecinos, que uno es de los vecinos, ya con eso ya te rompieron, ya con eso te partieron en pedacitos, ya tú no eres nadie, tú no existes en esta vida, tú eres menos que un animal, bueno, sería demasiado decir un animal, pero eres lo peor que se puede decir ya, porque no sé por qué se llegó a ese término, no entiendo. Bueno, porque sí, ¿qué fue? Que volvimos a ver atrás, porque ahora es peor, porque no sería lo blanco contra los. Ustedes saben que no puedo hablar de este tema así aquí, ¿no? Porque no es la idea de sembrar odio, es para que seamos conscientes de esas cosas. Esa palabra, esos términos y tú contra el otro contra el otro, no sirve de nada. Ya o esa es la existencia, ese fue ¿cómo se dice? El deber que entendimos nosotros desde el vientre. Tú vas a ir a la vida y vas a ir a marcar una controversia, tú vas a estar siempre en una polémica. No, ¿verdad? Vinimos a ser felices, vinimos a sacar lo mejor que podamos de esta vida, a disfrutar de todo lo que la naturaleza nos da, todo lo que es la maravilla de este entorno, de esta vida. Entonces, no, dejen eso ya. No. Cero grosería, no a la grosería. Y recuerda, la violencia verbal hiere tanto como la física. Cero grosería.